Baal era el nombre del dios que se adoraba en toda Canaán y Fenicia en tiempos antiguos. Durante el período de los jueces, la práctica de adorar a Baal entró en la vida religiosa judía. En el libro de los jueces, capítulo 3, versículo 7, en la Nueva Versión Internacional, está escrito: «Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, olvidaron al Señor, su Dios, y sirvieron a los Baales y a los postes sagrados». La práctica de adorar a Baal se generalizó en Israel durante el reinado de Acab. En el primer libro de los Reyes, capítulos 16, versículos 31 a 33, en la Nueva Traducción en lenguaje actual, se dice que, como si no bastara seguir el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, Acab se casó con Jezabel, hija del rey Itobal de los Sidonios, y comenzó a adorar a Baal. Primero, Acab construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego, estableció un poste sagrado. Hizo más para provocar la ira del Señor, el Dios de Israel, que todos los otros reyes de Israel antes de él. La adoración a Baal también afectó a Judá. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, versículos 1 a 4, en la Nueva Versión Internacional, se registra que Acaz tenía 20 años cuando se convirtió en rey y reinó 16 años en Jerusalén. A diferencia de David, su padre, no hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Siguió los caminos de los reyes de Israel y también hizo ídolos para adorar a los Baales. Quemó sacrificios en el valle de Ben Hinnom y sacrificó a sus hijos en el fuego, practicando las prácticas detestables de las naciones que el Señor había expulsado antes de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, en las cimas de las colinas y bajo cada árbol frondoso. El plural de la palabra Baal es Baalim, que significa Señor. Baal era un dios de la fertilidad que se pensaba ayudaba a la tierra a producir cosechas y a las personas a producir descendencia en general. Diferentes partes adoraban a Baal de diferentes maneras, y Baal demostró ser un dios altamente universal. Varios lugares destacaban uno u otro de sus atributos y creaban sectas especiales del baalismo. Baal de Peor, como vemos en Números capítulo 25, versículo 3, y Baal Berit, como vemos en Jueces capítulo 8, versículo 33, son dos ejemplos de tales deidades localizadas. En Números capítulo 25, versículo 3, se dice que, de esa manera, Israel se unió a la adoración de Baal de Peor, haciendo que la ira del Señor se inflamara contra su pueblo. En Jueces capítulo 8, versículo 33, poco después de que Gedeón muriera, los israelitas se prostituyeron de nuevo a los Baales y establecieron a Baal Berit como su dios. La palabra Baal aparece raramente en el Antiguo Testamento como un nombre personal. La etimología de la palabra muestra que Baal era considerado como el dueño de una cierta localización, limitando así su uso a individuos que ya no eran nómadas, sino que se habían establecido. Estos Baalim locales se consideraban responsables de la agricultura, criaturas y fertilidad de la humanidad. Era crucial ganar su favor, especialmente en un lugar como Pal, donde hay pocos cursos naturales de agua o manantiales y la lluvia es impredecible. Esto llevó a la adopción de formas extremas en el culto, incluyendo la práctica de prostitución ritual y sacrificio de niños. En el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 17, en la Nueva Versión del Rey Jaime, está escrito: «Sin embargo, no escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron con otros dioses y se inclinaron ante ellos. Rápidamente se desviaron del camino por el cual sus padres habían caminado, obedeciendo los mandamientos del Señor. No lo hicieron así». En Amós, capítulo 10, versículo 7, en la misma versión, se dice que anhelan el polvo de la tierra, que está sobre la cabeza de los pobres, y pervierten el camino de los humildes. Un hombre y su padre entran en la misma joven para profanar mi santo nombre. En Jeremías, capítulo 7, versículo 9, está escrito: «Robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, quemarán incienso a Baal
y seguirán otros dioses que ustedes no conocen. El uso más significativo del título en el Antiguo Testamento es su referencia al gran dios activo del panteón cananeo. Una ecuación con Hadad, el dios amorreo cuya naturaleza y funciones eran casi idénticas, parece clara. Baal eventualmente ascendió a la posición de deidad preeminente en la región. Parte de este proceso, según algunos investigadores, puede rastrearse hasta los escritos ugaríticos. Baal es identificado como el hijo de Dagón, otra deidad amorrea, posiblemente un dios de la vegetación o del grano, en lugar de él, que era sin duda el jefe original de los dioses cananeos. En Ras Shamra, el antiguo sitio ugarítico, se han descubierto templos dedicados a Baal y Dagón, pero ninguno dedicado a Elah. Baal se representa en las escrituras usando un casco adornado con cuernos de toro, un símbolo de fuerza y fertilidad. Él sostiene un mazo o una maza en una mano, probablemente representando el trueno, y una lanza adornada con hojas en la otra, posiblemente representando tanto el rayo como la vegetación. En esculturas arameas, Baal se representa montando un toro, lo que puede estar relacionado con las imágenes del becerro de Aarón y Jeroboam, que probablemente se usaban como pedestales para el invisible Yahvé. Anat, la Virgen, era la esposa y hermana de Baal, y compartía muchas de sus aventuras. El Día del Señor pudo haberse originado como una celebración de la victoria de Yahvé sobre las fuerzas del caos, presumiblemente en el Festival de Año Nuevo, en el Templo de Jerusalén, en un rito derivado de un predecesor cananeo. Hay evidencia de que Baal y otras deidades cananeas fueron adoradas en Egipto, pero sin llegar a ser una amenaza seria para la religión egipcia nativa. La situación era diferente en Israel, donde, a través de los procesos de sincretismo, la adoración a Yahvé fue profundamente influenciada y amenazada por elementos ajenos de los cultos a Baal. Esto se debió a dos factores principales. Primero, los israelitas no expulsaron a los cananeos, sino que se casaron con ellos, planteando así el problema de la interrelación de Yahvé y Baal. Segundo, Yahvé había dado a Israel una victoria considerable sobre los cananeos, y su supremacía era incuestionable. Baal era considerado el más poderoso de todos los dioses, eclipsando a él, que se veía como bastante débil e ineficaz. En varias batallas, Baal derrotó a Yam, el dios del mar, y a Mot, el dios de la muerte y el inframundo. Las hermanas o consortes de Baal eran Asera, una diosa de la fertilidad asociada con las estrellas, y Anat, una diosa del amor y la guerra. Los cananeos adoraban a Baal como el dios del sol y como el dios de la tormenta. Generalmente se le representa sosteniendo un rayo, que derrotaba a los enemigos y producía cosechas. También lo adoraban como un dios de la fertilidad, que proporcionaba hijos. La adoración a Baal estaba arraigada en la sensualidad e involucraba la prostitución ritualística en los templos. A veces, apaciguar a Baal exigía sacrificio humano, generalmente el primogénito del que hacía el sacrificio. En el libro de Jeremías, capítulo 19, versículo 5, en la versión del rey Jaime, está escrito: «También construyeron los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego, como ofrendas quemadas a Baal, lo que no ordené ni hablé, ni me vino a la mente». Los sacerdotes de Baal adoraban a su divinidad con ritos tumultuosos que presentaban gritos extáticos y autolesiones. En el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 28, se registra: «Entonces los profetas oraron más fuerte y se cortaron con cuchillos y dagas, según su ritual, hasta que la sangre fluía». Antes de que los hebreos entraran a la tierra prometida, el Señor Dios advirtió contra la glorificación de los dioses de Canaán, pero Israel se inclinó hacia el idolatrismo de todos modos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 14 a 15, en la versión del rey Jaime, está escrito: «No sigan a otros dioses, de los dioses de los pueblos que están a su alrededor, pues el Señor, su Dios, es un Dios celoso entre ustedes, para que la ira del Señor, su Dios,
no se encienda contra ustedes y los destruya de la faz de la tierra. El profeta Elías, durante el reinado de Acab y Jezabel, en la cúspide de la adoración a Baal en Israel, Dios confrontó directamente el paganismo a través de su profeta Elías. Primero, Dios mostró que él, y no Baal, controlaba la lluvia, enviando una sequía que duró 3 años y medio. En el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 1, en la nueva versión del rey Jaime, se registra: «Y Elías, el tisbita, de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, no habrá rocío ni lluvia en estos años, excepto por mi palabra». En el primer libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 30, en la misma versión, está escrito: «Ahora Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes de él». Permítanme presentarles a los 3 personajes principales de esta increíble historia bíblica. El primero es Acab, el rey de Israel, que hizo más mal que todos los reyes anteriores combinados. El segundo personaje es Jezabel, esposa de Acab. Ella decidió reemplazar la adoración al Señor Dios por la adoración a Baal. Elías, uno de los grandes profetas de Dios, es el tercer personaje. Su nombre se traduce como Jehová es mi Dios. Mientras Jezabel estaba destruyendo a las personas y lugares asociados con el verdadero Dios, el Señor envió a un hombre cuyo nombre testimoniaba que el Señor Jehová era su Dios. En el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 3, en la nueva versión del rey Jaime, está escrito: «Apártate de aquí y vete hacia el este, y escóndete junto al arroyo Querit, que desemboca en el Jordán». En el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 1, en la misma versión, se dice: «Y sucedió que, después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el 3er año, diciendo: Ve a presentarte ante Acab, y enviaré lluvia sobre la tierra». ¿Cómo sabía Elías que Dios estaba vivo y era confiable? «Escóndete y preséntate», dijo el Señor a Elías. Estas 2 frases nos muestran, como a Elías, cómo podemos saber que Dios está vivo. Primero, en privado, escóndete. Elías es usado como ejemplo del poder de la oración en Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. «Un hombre con una naturaleza como la nuestra», dijo Santiago, lo que significa que era un tipo común. Elías era un hombre de grandeza, pero también era un hombre de debilidades. Pero un hecho redime todo sobre Elías: era un hombre de oración. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 17 a 18, en la nueva versión del rey Jaime, está escrito: «Elías era un hombre con una naturaleza como la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Luego oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto». No solo Elías oró, sino que oró fervientemente. La clave para determinar si Dios está vivo o no está en esconderse mientras aprendes a conectarte con Dios a través de la oración ferviente. Una serie de eventos en la vida personal de Elías demostraron que Dios estaba vivo. En el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 3, en la nueva versión del rey Jaime, está escrito: «Apártate de aquí y vete hacia el este, y escóndete junto al arroyo Querit, que desemboca en el Jordán». En el primer libro de los Reyes, capítulos 18, versículos 2 a 16, en la misma versión se dice: «Entonces Elías fue a presentarse ante Acab, y había una gran hambruna en Samaria. Y Acab había llamado a Abdías, que estaba a cargo de su casa. Ahora bien, Abdías temía mucho al Señor. Pues sucedió que mientras Jezabel masacraba a los profetas del Señor, Abdías había escondido a 100 profetas y los alimentó con pan y agua. Y Acab dijo a Abdías: «Ve por la tierra hasta todas las fuentes de agua y todos los arroyos. Quizás encontremos hierba para mantener vivos a los caballos y mulas, para que no tengamos que matar al ganado». Entonces dividieron la tierra entre ellos para explorarla. Acab fue por un lado solo, y Abdías fue por otro lado solo.
Ahora, mientras Abdías estaba en camino, de repente Elías lo encontró, y él lo reconoció, y cayó con el rostro en tierra y dijo: ¿Eres tú, mi señor Elías? Y él le respondió: Soy yo. Ve a decirle a tu señor: Elías está aquí. Entonces él dijo: ¿Cómo he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Como vive el Señor tu Dios, no hay nación o reino donde mi señor no haya enviado a alguien para buscarte. Y cuando decían que no estabas aquí, tomaba un juramento del reino o nación de que no pudieron encontrarte. Y ahora dices: Ve a decirle a tu señor: Elías está aquí. Y sucederá que tan pronto como me aleje de ti, el Espíritu del Señor te llevará a un lugar que no conozco. Entonces, cuando yo vaya y le diga a Acab, y él no pueda encontrarte, él me matará. Pero yo, tu siervo, he temido al Señor desde mi juventud. No fue informado a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas del Señor, cómo escondí a 100 hombres de los profetas del Señor, 50 en una cueva, y los alimenté con pan y agua. Y ahora dices: Ve a decirle a tu señor: Elías está aquí, él me matará. Entonces Elías dijo: Como vive el Señor de los ejércitos, ante quien estoy, ciertamente me presentaré ante él hoy. Entonces Abdías fue a encontrar a Acab y le contó, y Acab fue a encontrar a Elías. Elías entonces se hizo público, convocó una reunión con el rey Acab. Habían pasado 3 años desde que Elías declaró que no habría lluvia. En el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 17, en la nueva versión del rey Jaime, está registrado: Entonces sucedió que cuando Acab vio a Elías dijo: ¿Eres tú, perturbador de Israel? El rey todavía estaba furioso y se refirió a Elías como el causante de problemas en Israel. En el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 18, Elías respondió: No he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos del Señor y seguir a los Baales. Elías no se intimidó diciendo al rey: No soy yo el causante de problemas, eres tú. En el primer libro de los Reyes, capítulos 18, versículos 19 a 40, está registrado: Ahora, reúne a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, que comen en la mesa de Jezabel. Así, Acab envió un mensaje a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vacilarán entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal lo es, entonces síganlo. El pueblo no respondió nada. Entonces Elías continuó: Solo yo he quedado como profeta del Señor, mientras que Baal tiene 450 profetas. Elías propuso un desafío: que se nos den 2 toros. Ellos elegirán uno, lo cortarán en pedazos y lo colocarán sobre la madera, pero no encenderán fuego. Yo prepararé el otro toro, y tampoco encenderé fuego. Luego invocarán el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda con fuego es el verdadero Dios. El pueblo estuvo de acuerdo con la propuesta. Los profetas de Baal tomaron su toro y lo prepararon. Desde la mañana hasta el mediodía clamaron: «Oh Baal, escúchanos». Pero no hubo respuesta. Saltaban alrededor del altar que habían hecho, y al mediodía Elías se burló de ellos diciendo: «Griten más fuerte, quizás esté ocupado o dormido y necesite ser despertado». Ellos gritaron aún más fuerte y se cortaron con cuchillos y lanzas, según su costumbre, hasta que la sangre corría. Pasado el mediodía, profetizaron hasta la tarde, pero no hubo respuesta. Entonces Elías llamó a la gente para acercarse y reparó el altar del Señor que estaba destruido. Tomó 12 piedras, de acuerdo con las tribus de Israel, y construyó un altar en el nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar, lo suficientemente grande para contener semillas. Colocó la madera en orden, cortó el toro en pedazos y lo puso sobre la madera. Después dijo: «Llenen 4 cántaros de agua y viértanlos sobre el sacrificio y la madera». Les pidió que repitieran el proceso 2 veces más. El agua corría alrededor del altar, llenando la zanja.
Cuando llegó el momento del sacrificio de la tarde, Elías oró: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Responde, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres el verdadero Dios. El fuego del Señor descendió, consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras y el polvo, y también lamió el agua en la zanja. Al ver esto, el pueblo cayó postrado, diciendo: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Luego Elías dijo: Capturen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Así los capturaron, y Elías los llevó al arroyo Quisón, y los mató allí. Este fue el enfrentamiento entre Elías, el profeta de Dios, y los 850 profetas de Baal. Elías lanzó el desafío: si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, entonces sigan a Baal. Los profetas de Baal clamaron por horas sin éxito, pero cuando Elías oró, Dios respondió con fuego. En el primer libro de los Reyes, capítulos 18, versículos 42 a 46, se describe cómo después de la victoria de Elías, él oró para que la lluvia volviera. Subió al monte Carmelo, se inclinó en oración y envió a su sirviente a observar el horizonte. 7 veces el sirviente fue y volvió sin ver nada, pero en la 7ª vez vio una pequeña nube. Elías le dijo: Ve y dile a Acab que prepare su carro y baje antes de que la lluvia lo detenga. En poco tiempo, el cielo se oscureció con nubes y una fuerte lluvia cayó. Acab montó su carro hacia Jezreel, y Elías, lleno del poder del Señor, corrió delante de Acab hasta la entrada de Jezreel. Elías demostró que Dios está vivo, respondiendo con poder tanto en público como en privado. Después de esta gran victoria en el monte Carmelo, Elías mostró que el Señor era el único Dios verdadero, y Baal no tenía poder. Sin embargo, la historia de Elías no termina allí. Aunque había demostrado el poder de Dios ante todo Israel, Elías pronto se enfrentaría a una amenaza personal. Jezabel, la reina, se enteró de lo sucedido y, enfurecida por la muerte de sus profetas, juró matar a Elías. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 2, se relata que Jezabel envió un mensajero a Elías con el siguiente mensaje: que los dioses me castiguen severamente, si mañana a esta hora no te hago lo mismo que les hiciste a ellos. Temeroso por su vida, Elías huyó al desierto. Elías, en su desesperación, se sentó bajo un árbol y oró para morir, diciendo: Ya basta, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. En ese momento, Elías estaba agotado, tanto física como espiritualmente, a pesar de haber sido testigo del gran poder de Dios en el monte Carmelo. Sin embargo, Dios no lo dejó solo en su angustia. Mientras dormía bajo el árbol, un ángel del Señor lo tocó y le dijo: Levántate y come. Cuando Elías abrió los ojos, vio cerca de su cabeza un pan horneado sobre brasas calientes y un jarro de agua. Comió y bebió, y luego volvió a dormirse. El ángel regresó por segunda vez, lo tocó y le dijo: Levántate y come, porque el viaje es demasiado largo para ti. Así, Elías se fortaleció con esa comida y viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, la montaña de Dios. Allí, en una cueva, Dios le habló a Elías. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 9 a 13, el Señor preguntó a Elías: ¿Qué haces aquí, Elías? El profeta respondió: He sido muy celoso por el Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y ahora también buscan matarme. Entonces el Señor le dijo: Sal y quédate de pie en el monte, en presencia del Señor, porque el Señor va a pasar. Primero, hubo un viento poderoso que desgarraba las montañas, pero el Señor no estaba en el viento. Luego, hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después, vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Finalmente, después del fuego, se oyó un suave susurro. Cuando Elías escuchó el susurro, cubrió su rostro con su manto
y salió a la entrada de la cueva. Entonces el Señor volvió a preguntarle: «¿Qué haces aquí, Elías?». Elías repitió su respuesta, expresando su desesperación por la situación en Israel. Pero el Señor tenía un plan para Elías. Le dio instrucciones específicas. Debía ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor, el próximo profeta. Dios también le aseguró a Elías que no estaba solo, pues había reservado a 7,000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Con estas palabras, Dios restauró el ánimo de Elías y lo preparó para continuar su misión. El profeta salió de la cueva y siguió el mandato del Señor, sabiendo que su obra aún no había terminado y que Dios seguía con él, guiándolo en cada paso. La historia de Elías es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente, guiando y fortaleciendo a sus siervos. Aunque enfrentamos desafíos y momentos de desesperación, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y su poder y presencia nunca nos abandonan. Elías, fortalecido por la palabra del Señor, partió para cumplir con las instrucciones que Dios le había dado. La primera tarea de Elías fue encontrar a Eliseo, el hombre que Dios había designado para sucederlo como profeta en Israel. En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 19 a 21, se relata cómo Elías encontró a Eliseo arando en el campo con 12 pares de bueyes. Elías se acercó a él, lanzó su manto sobre Eliseo, lo cual era una señal de que el joven sería el próximo profeta. Sin dudar, Eliseo dejó los bueyes y corrió tras Elías. «Déjame despedirme de mi padre y de mi madre, y luego te seguiré», le dijo. Elías le permitió hacerlo, y Eliseo mató los bueyes, los cocinó y dio la carne a la gente antes de seguir a Elías como su ayudante. Este acto simbolizaba que Eliseo estaba dejando atrás su antigua vida para dedicarse completamente al servicio de Dios. A partir de ese momento, Eliseo se convirtió en discípulo de Elías, acompañándolo en su ministerio profético por todo Israel. El ministerio de Elías continuó durante un tiempo, y su fama como profeta del Dios verdadero siguió creciendo. Elías, sin embargo, no habría de morir como otros hombres. En una de las historias más poderosas y misteriosas de la Biblia, Dios tenía un plan especial para su siervo. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, se describe el final de la vida terrenal de Elías. Dios había revelado a Elías que pronto sería llevado al cielo, y tanto Eliseo como otros profetas lo sabían. Elías intentó alejar a Eliseo, diciéndole que se quedara en varios lugares mientras él continuaba su camino, pero Eliseo insistió en no abandonarlo. «Tan cierto como que el Señor vive y como que tú vives, no te dejaré», le dijo. Elías y Eliseo llegaron al río Jordán, y Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas. Las aguas se separaron y ambos cruzaron en seco. Al otro lado, Elías le preguntó a Eliseo: «¿Qué quieres que haga por ti antes de que sea llevado de tu lado?». Eliseo, en un momento de audacia espiritual, pidió: «Te pido que me concedas una doble porción de tu espíritu». Elías le respondió que había pedido algo difícil, pero que si Eliseo lo veía cuando fuera llevado, su petición le sería concedida. Mientras caminaban y hablaban, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego que los separó, y Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. Eliseo, al ver esto, gritó: Padre mío, los carros y los jinetes de Israel». Y luego, en señal de luto, rasgó sus vestiduras. El manto de Elías, que había caído al suelo, fue tomado por Eliseo. Con ese manto, Eliseo volvió al río Jordán, y golpeando las aguas, las dividió como lo había hecho Elías. Este acto confirmó que el espíritu de Elías ahora descansaba sobre Eliseo, quien continuaría el ministerio profético con gran poder. La ascensión de Elías es una de las pocas ocasiones en la Biblia en que un ser humano es llevado directamente al cielo sin experimentar la muerte. Esta historia es un recordatorio de la profunda conexión que Elías tenía con Dios y del poder que el Señor otorgaba
a aquellos que le servían con fidelidad. Elías fue un profeta que no solo demostró el poder de Dios a través de milagros impresionantes, sino que también fue un ejemplo de perseverancia, fe y dependencia en el Señor. Su vida y ministerio muestran que, incluso en tiempos de idolatría, confusión y desesperación, Dios sigue siendo soberano y siempre está presente, guiando a su pueblo y defendiendo su nombre. La historia de Elías nos enseña a no vacilar entre dos opiniones, a ser firmes en nuestra fe y a confiar en que Dios siempre está en control, incluso cuando las circunstancias parezcan insuperables. Elías enfrentó a los profetas de Baal, a los reyes corruptos y a sus propios temores, pero en cada paso Dios lo sostuvo y lo guió. Al final, Elías no solo fue un testigo del poder de Dios en la tierra, sino que también fue llevado directamente a la presencia de Dios en el cielo. Su legado continuó a través de Eliseo y sigue siendo una inspiración para todos los creyentes que buscan servir a Dios con todo su corazón, alma y mente.